¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de predicción, día de pronóstico de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Y en este momento nos encontramos con el partido entre Ecuador y Paraguay. Paraguay que recibe a Ecuador para arruinarle ese sello que tiene que poner Ecuador. Ecuador, la descripción gráfica hoy en día es esta. Tiene el pasaporte acá, tiene el sello acá, ya pasó por la tinta, ya está. Y lo tiene que apoyar nada más. Simplemente es apoyarlo, es sellar la clasificación con un empate o con una victoria floreándose, no sé. Todo puede pasar, pero tiene que sumar puntos para ya sellar de una vez por todas ese pasaporte a Qatar y quedarse tranquilo y relajado la última fecha frente a Argentina en un partido complicadísimo para Argentina, me animaría a decir. Pero bueno, ya vamos a estar con esa predicción. Y por otra parte, Paraguay. ¿Qué dijo el técnico? ¿Qué dijo Guillermo Barros Esqueloto? Dijo que la construcción de la selección paraguaya arranca en este partido. Así que puede ser que le termine sacando el sello y todavía tenga que hacer un pasito más Ecuador. Lo cierto es que depende de sí mismo, ya me animaría a decir que ya está con un paso en Qatar, ya está con un pie adentro, pero bueno, hay que sellarlo, ese pasaporte, para poder ya estar tranquilo para la última fecha. Pero antes de ir con la predicción, por supuesto vamos a ir y analizar cada lista de convocados, vamos a analizar qué pasó en el duelo previo y muchas cosas más. Vamos a ir con una mini pausita de publicidad. Bien, hago esta pequeña interrupción para decirles que ustedes sí, son los más afortunados del mundo. Tienen suerte, nadie tiene más suerte que ustedes porque OneFootball les trae un sorteo junto a nosotros que no se pueden perder. A la cancha con OneFootball se llama claramente, van a poder ir a la cancha de la mano de OneFootball a ver Argentina-Venezuela en esta última fecha de eliminatorias para Argentina de local frente a la selección venezolana. Van a poder ir, OneFootball va a poder estar sorteando 2 entradas y vos vas a poder participar y vas a poder ganarte esas 2 benditas entradas para poder ir a ver a la escaloneta a la selección argentina. Como ya saben, el eslogan de OneFootball es No one gets you closer. Nadie te mantiene más cerca del fútbol que OneFootball y claramente lo hace con estas entradas para ir a ver a la selección. Va a ser una auténtica fiesta en la Bombonera porque va a ser el último partido de local. Van a estar las figuras, van a estar Messi, todos los que vos te imagines y que van a estar seguramente convocados a Qatar 2022 al Mundial. Van a estar ahí. Va a ser una auténtica fiesta la Bombonera y no te lo podés perder de la mano de este hermoso sorteo que hace OneFootball. Ahora mismo vos te estarás preguntando cómo podés participar. Claramente que nosotros te lo explicamos. Acá abajo vas a tener el link en la descripción y también en el comentario fijado o también el código QR para poder redirigirte directamente a la página del sorteo. Ahí mismo vas a tener que copiar. Claramente que te tenés que descargar la aplicación de OneFootball. Yo no te lo tengo que explicar. Te la tenés que descargar para copiar el título de la primer noticia que veas en la aplicación. Luego vas a tener que contestar con quién irías a la cancha si ganaras ese sorteo, si ganaras esas 2 entradas y llenar toda la información que te pide por debajo para terminar participando. La verdad que no puedo decir otra cosa que tenerles envidia muy sana de que van a poder estar participando y alguno de ustedes claramente también va a poder ser parte y va a poder ganar esas 2 entradas para ir a ver a la selección argentina en su última función. La última función de Last Dance de la escaloneta antes de ir al Mundial de Qatar 2022 y la van a poder ver ustedes. Sí, de local lo último que va a quedar. Luego obviamente podrá haber amistosos, pero esta va a ser la última por los puntos, por los porotos y la verdad es que hay mucha envidia nuestra porque ustedes van a poder ser parte de la mano de OneFootball. Así que, sin mucho más, participen y ojalá alguno de ustedes gane y si alguno gana nos avisará. Bueno, vieron que era buenísimo, al final pueden ir a la cancha, loco. Agradezcanos, por favor. Ustedes van a poder ir y nosotros no. O sea, les estamos dando todo lo que tenemos a ustedes, porque nosotros nos debemos a ustedes y les agradecemos el apoyo que nos dan día tras día. Así que si les parece, vamos a ir ahora sí con el análisis de la lista de convocados de ambas selecciones. Arrancamos por el local, arrancamos por Paraguay, con una lista que ya empieza
a dar a entender qué es lo que quiere Guillermo Barros Schelotto. Vamos a ver nombres que quizás no son tan habituales, otros nombres que sí son habituales, y se empieza a construir en base a eso y en base a los rendimientos que vaya viendo la dupla técnica Barros Schelotto en estos partidos, en esta doble fecha de eliminatorias. Vamos a ver cómo se arma esta selección paraguaya de cara a futuro. Arrancamos con el arquero, que es Anthony Silva, del Puebla de México. Ahí ya tenemos un arquero que es una fija en esta lista de convocados. Después tenemos a Roberto Fernández, de Botafogo. Ángel González, de Porto, de Portugal. Después, Santiago Rojas, de Nacional de Paraguay. Gustavo Gómez, ya acá el capitán, el capi, que siempre fue una debilidad por parte de los Schelotto, ya lo querían en Boca en su momento. Bueno, ahora lo pueden tener en la selección paraguaya. Un jugadorazo, Gustavo Gómez, se le planta a cualquiera. Después, Robert Rojas, de River, de una buena actualidad en River, jugando en una posición quizás que no es la de él, jugar de 4. Muchos me dirán, che, pero juega bien y sí, jugó de 4 tal partido. Y sí, pero yo lo veo sólido y lo veo firme de central, porque no tiene la subida que sí pueden tener otros laterales. Después tenemos a Luis Zárate, de Olimpia de Paraguay. Alberto Espínola, de Cerro Porteño. Junior Alonso, de Atlético Mineiro. Fabián Balbuena, del Dinamo Moscú de Rusia. Omar Aldarete, dice acá. Aldarete, no, iba a decir Alderete. Aldarete, de Valencia. Después Blas Riveros, de Brøndby de Dinamarca. Richard Sánchez, gran jugador Richard. Andrés Cubas, uno de los que más me gusta a mí del mediocampo. Me gusta cómo toca la pelota y el buen porte de balón que tiene. Después tenemos a Marcos Gómez, de Olimpia de Paraguay. José Florentín, de Vélez Arfiel. Esta es una buena, pero una muy buena incorporación en esta lista. José Florentín, que tiene un muy buen pie y sin dudas es de los que les puede aportar buen juego al mediocampo de Paraguay. Después tenemos a Richard Ortiz, de Olimpia. Matías Villasanti, de Gremio. Josué Colman, de Guaraní. Atentos porque se viene de mis jugadores fetiches, vienen ahora. Oscar Romero Osuno, de Boca Juniors. Me encanta Oscar y encima está teniendo un buen presente en Boca. Después Matías Galarza, de Vasco da Gama. Miguel Almirón, Miguelito, vuelve Miguelito. Lo que extrañó Paraguay a Miguelito es terrible. Jesús Medina, del CSKA de Rusia. Después Sebastián Ferreira, del Houston Dynamo. Ángel Romero, ahí está, tenemos la dupla de los Romerito. Y acá viene el jugador que a mí más me gusta de esta lista y es porque la está rompiendo en este año. Es el máximo goleador, si no me equivoco, del torneo local. Máximo goleador de su categoría en el mundo. Estamos hablando del gran Julio Enciso, la joyita que tiene Paraguay, que si lo va llevando de a poco Barros Schelotto, yo siento que le va a aportar y mucho en una triple ofensiva, o sea, como le gusta jugar a Guillermo y a Gustavo, que es con un 4-3-3. Bueno, Julio Enciso por un lado, Miguel Almirón por el otro, y definir quién va a ser el 9. Pero yo creo que puede andar muy bien esa delantera. Y me está faltando Robert Morales, de Cerro Porteño, que es otro de los goleadores que tiene esta lista de convocados. Bueno, hasta ahí vamos con la lista de Paraguay. La verdad me gusta bastante, hay muchos nombres, como les dije, que no son habituales, otros que sí. Y está bueno que empezar a mezclar, empezar a meter un mix y empezar a cerrar lo que fue el proceso anterior, el proceso en el que Paraguay llegó a las últimas fechas con pocas posibilidades de ingresar al Mundial, después de un duro inicio por parte de Berizzo, que para mí fue espantoso, diría, pero bueno, no me gusta calificarlo de esa manera. Fue bastante malo para los jugadores que tiene Paraguay, que para mí es una muy buena lista, por ejemplo la que armó en este caso Guillermo, y es más, quedaron jugadores afuera que tranquilamente pueden estar en esta lista. Pero bueno, eso va a quedar para otro momento, para hacer un análisis y de cara a futuro ver qué va a pasar. Porque como les dije, Guillermo dijo antes de comenzar con este partido de Ecuador y Paraguay en la previa, dijo que a partir de ahora arranca la construcción de la selección paraguaya, y tiene razón. ¿Por qué? Porque en ese periodo de 2-3 partidos que tuvo Guillermo en los que podía clasificar, decidió convocar a los que ya venían jugando, excepto excepciones, como para que se puedan hacer responsables y hacerse cargo de ese momento que estaba pasando Paraguay y decir, bueno, si se clasifican ellos, si no se clasifican, no se clasifican ellos, y a partir de este momento sí empezar a poner jugadores nuevos en un contexto en el que va a estar más tranquilo, va a estar más suavizado, me animaría a decir. Creo yo que los paraguayos van a entender que este proceso justamente es un proceso de recuperación, de reestructuración, de reparación de lo que se vino haciendo, y poder barajar y dar de vuelta y empezar desde cero. Entonces es de cara al próximo Mundial
Ojalá que le tengan paciencia porque es una gran dupla técnica, no un gran técnico, una gran dupla técnica. Y además tienen potencial de sobra en esta lista de convocados. Ya solo nombrándoles a Julio Enciso se van a dar cuenta del potencial que tiene esta selección. Y ahora vamos a pasar a la selección ecuatoriana. Paraguayos, quédense hasta el final. Puedan también disfrutar de la lista de convocados que va a tener la selección ecuatoriana, que busca el pasaporte, busca el sello en ese pasaporte para poder estar ya tranquilo en la última fecha y disfrutar de la clasificación, que sea una fiesta el último partido frente a Argentina, ya como les digo, con el pasaporte, con la firmita ahí de que van a estar en Qatar. Vamos a ir con la lista de convocados de Gustavo Alfaro. Ustedes saben, hemos visto de sobra videos acá en el canal, editoriales, análisis, reacciones, de todo hicimos acá en el canal. Y todavía me queda una pendiente, que es reaccionar al camino de la selección ecuatoriana en estas eliminatorias. No crean que me olvidé, yo les pedí 5.000 likes si no me equivoco, superaron la barrera, creo que llegamos a 10.000 si no me equivoco, una locura lo que hicieron, se los agradezco de todo corazón. Y no me olvidé, lo vamos a hacer, pero estoy esperando el momento indicado porque quiero que termine este camino, quiero que termine esta doble fecha de eliminatorias y a partir de ese momento vamos a hacer un directo analizando el camino de la selección ecuatoriana. ¿Cuáles son los convocados por parte de Ecuador? Antes les quiero decir, el último partido recordemos que lo ganó Ecuador 2-0 de local de manera contundente y hace 3 partidos que ya viene empatando la selección ecuatoriana. Hay un amistoso en el medio, pero también hubo empate con Perú, empate con Brasil, 2 partidos en los que se jugó bien y por errores puntuales termina empatando. En este caso los arqueros van a ser Hernán Galíndez, que me animaría a decir que va a ser el arquero titular. Después Jorge Pintos de 9 de octubre y Jorge Pinos es nuevo en la lista, si no me equivoco, porque yo no lo tengo de nombre, la verdad. Y 9 de octubre, si no me equivoco, también está jugando la Copa Sudamericana, así que muy bien por parte de Jorge Pinos, que le da una oportunidad. Y Moisés Ramírez, Independiente del Valle, ya lo conocen, Moisés Ramírez es mi arquero del futuro de la selección ecuatoriana. Hay que darle tranquilidad, hay que llevarlo de a poquito. Creo que Gustavo Alfaro es un técnico que lo va a poder llevar de a poquito, como lo ha hecho con varios juveniles de esta camada, de esta generación que está teniendo la selección ecuatoriana, que con un promedio de edad, lo vuelvo a repetir, bajísimo, porque es bajísimo el promedio de edad que tiene esta selección ecuatoriana, ya lo está casi clasificando al Mundial. O sea, es terrible. Imagínense lo que va a ser el próximo Mundial, que ya van a estar los jugadores más o menos en su mejor edad, que es 26, 28 años, 25, 24, y algunos van a tener otra posibilidad más. O sea, es terrible. Esta selección ecuatoriana, si sigue haciendo las cosas así, acuérdense que de acá a 4 años va a ser una locura. Una locura, nada más, simplemente eso. Vamos a ir con la defensa, si les parece. Piero Hincapié, ya lo conocen de sobra acá en el canal. Pierito es el mejor central actualmente, el mejor central juvenil del continente. Y si sigue así, probablemente... Nada, no quiero decir nada, pero a fin de año vamos a hablar. A fin de año quiero que vengan acá al canal y me digan, che, tenías razón, Piero Hincapié está jugando en el Real Madrid. Me encantaría que me vengan a decir eso a fin de año. Pero bueno, vamos paso a paso, como siempre les digo, hay que estar tranquilos. Y bueno, seguimos con la lista. Félix Torres, de los más infravalorados me animaría a decir, porque quizás no se le da tanto el mérito de lo que está haciendo. Mete goles, defiende bien, forma una dupla extraordinaria con Piero Hincapié abajo, pero no tiene tanta prensa como quizás otros jugadores. Pero Félix Torres es un animal. Después tenemos a Arriaga también, del Seattle Sounders. Después Ángelo Preciado, Diego Palacios, Pervis Estupiñán, Robert Arboleda, Luis Fernando León y Byron Castillo. Está hermosa esta lista de defensores, porque están todos. Está Byron Castillo, que no pudo estar en el último partido. Está Pervis Estupiñán. Está Diego Palacios, que si necesitan apoyo va a estar también ahí. Si necesitan que juegue, va a jugar. Es un buen jugador, es un buen lateral. Después está Ángelo Preciado, que también viene teniendo una buena actualidad en el Genk. De los mejores tiradores de centro que he visto. Ángelo Preciado, muy buen pie tiene. Y bueno, tiene de todo. Tiene centrales de sobra, tiene laterales de sobra. Es increíble el abanico de posibilidades que te da esta lista de Gustavito. Después, centrocampistas. Tenemos a Moisés Caicedo, que quizás no es el que
peor, entre comillas, actualidad viene teniendo. ¿Por qué? Porque no se le dan los minutos necesarios en el Brighton, pero es de los que más rinde la selección, entonces no se condice una cosa con otra, ¿vieron? Y esto se debe a que el técnico del Brighton no lo pone, que creo es Potter, si no me equivoco, que de mago no tiene nada, Potter, sépanlo, nada más, simplemente digo eso, me quiero descargar. Después, Michael Carcelén, un futbolista con un físico envidiable. Sebastián Méndez, también del Orlando City. Carlos Grueso, otro de los futbolistas más infravalorados. Está en el Augsburgo, rinde todos los partidos, lo venimos siguiendo hace un montón. Si no nos creen, bueno, vayan al canal secundario de Sudamérica 2.0 y se van a dar cuenta que ahí todos los fines de semana que Carlos Grueso juega, vamos a estar ahí analizándolo. Después, Alan Franco del Charlotte de Estados Unidos. Joao Rojas, un buen 10, un buen enganche. Romario Ibarra del Pachuca de México. Ángel Mena, Angelito Mena, tiene que volver al equipo. Ángel Mena tiene que volver a hacer el enganche que asiste a los delanteros, que también lo desahoga un poco a Moisés Caicedo y le permite llegar al área. Tiene que volver Angelito Mena. Jeremy Sarmiento, hermoso que vuelva después de la lesión. Ya vimos la vuelta que tuvo esta semana, volvió a jugar, volvió a estar en la reserva, muy bien, se lo ve con un buen ritmo, se lo nota como si no le hubiese pesado la lesión, como si no hubiera estado lesionado. Es increíble, pero los futbolistas que son así como Jeremy Sarmiento o Gonzalo Plata, que es el otro que vamos a nombrar, son jugadores que se lesionan y vuelven y no les pesa la falta de ritmo, porque no tienen falta de ritmo, es como que no se olvidan de jugar. Los magos, por más que no hagan los trucos, después a la larga les termina saliendo igual, porque son cosas que les sale por inercia, que les sale automáticamente, son movimientos automatizados que tienen estos jugadores. Bueno, Gonzalito Plata, como les dije, de gran presente en el Valladolid, aunque no lo pone mucho Paquetá, una lástima. José Cifuentes de Los Ángeles, después, y Dani Cabezas, el último mediocampista de Independiente del Valle. Dani Cabezas no lo tengo mucho, pero bueno, veremos, vamos a analizarlo en esta doble fecha eliminatoria, vamos a ver si tiene minutos. Los delanteros, bueno, acá viene siempre el cambio. Viene un poco el cambio, ¿por qué? Porque no se sabe quién es el 9 titular, o mejor dicho, sí se sabe, pero a veces es resistido. Y en este caso tenemos en la lista a Diorcaez Reasco, que está en Newell's en estos momentos, acá en Argentina. El otro día no tuvo minutos en el clásico frente a Rosario, pero viene bastante bien. Reasco, cada vez que entra, mete una asistencia, juega, demuestra que tiene ganas de jugar. Ener Valencia del Fenerbahce, ya es una fija Ener siempre. Y Michael Estrada, que también es otra fija del DC United, que viene teniendo una buena actualidad. Ojalá esta doble fecha eliminatoria sirva para poder terminar de consolidarse como el 9. Ojalá. Ustedes ya saben que Michael Estrada no es mi 9, no es mi jugador favorito para ser el 9 de esta selección. Sin embargo, ojalá que se le den las cosas y pueda terminar cerrando bocas. Estaría buenísimo. Y por último, Jordi Caicedo, que ya era hora que se le dé una oportunidad a Jordi, que viene haciendo las cosas muy bien en el CSKA, siempre moja todos los fines de semana, así que es una buena oportunidad que va a tener Jordi Caicedo. Ojalá que le den minutos y pueda demostrar también dentro de la cancha. Como les digo siempre, tanto en la lista de Paraguay como en la lista de Ecuador, es una cuestión de que tengan minutos en sus equipos. Ojalá se le den las cosas a todos los jugadores en sus equipos, en sus instituciones, en donde estén jugando, y de esa manera van a fomentar la competitividad dentro de la lista de convocados de cada selección. Eso va a permitir también que se eleve el nivel de Sudamérica, que al fin y al cabo creo que es lo que se está logrando de a poco, volver a tener ese nivel competitivo y poder pelearles de igual a igual a las grandes ligas, o mejor dicho, las grandes selecciones del continente europeo, que ya sabemos que son de las mejores. Así que ojalá se pueda dar esa competitividad y que en diciembre, cuando llegue Qatar, las selecciones que clasifiquen, que van a ser 4, y después el repechaje, veremos quién va a ir, puedan competir de igual a igual en ese mundial y que podamos ver muchas selecciones sudamericanas en lo que son las llaves finales. Ojalá que así sea, ojalá que así se dé. Ojalá que se dé un espectáculo también en este partido, que lo vamos a tener el día jueves a las 20:30 horas, junto con otros grandes partidos que vamos a tener. Que, por ejemplo, mira, les voy a nombrar, porque hicimos predicción de todo. Ustedes saben que acá todos los partidos tienen predicción, menos el Colombia-Bolivia, que lo vamos a tener mañana acá en el canal. Y bueno, ya que están después del video, pueden ir a participar del sorteo ahí abajo. Y mañana los espero acá en la predicción de Colombia-Bolivia. Ahora sí, vamos a ir con los partidos que vamos a tener el día jueves, porque van a jugar todos juntos el día jueves. Es terrible, pero es así. A las 20:30 horas vamos a tener partidos de Brasil-Chile, Paraguay-Ecuador, Colombia-Bolivia y Uruguay-Perú. Se definen las clasificaciones. Me animaría a decir
que quizás se definan en esta fecha. Que no haya posibilidad de la última fecha ver clasificaciones, porque está todo tan peleado que tranquilamente se da un 3 puntos para alguien y 0 puntos para otro y ya está, se terminó. Pero bueno, nada, eso habla también de la competitividad que hay acá en Sudamérica. Es terrible. Se me suscriben, activan la campanita. Si quieren que haga el directo de reaccionando al camino de Ecuador cuando se termine esta doble fecha de eliminatorias, rompan el video a likes. Y si quieren nos pueden ir a seguir a Twitch, que lo van a tener en la descripción. Gracias por estar ahí, los quiero mucho. Un abrazo a todos y nos veremos mañana en un nuevo video acá. Chao, chao.